Bueno, hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar la sesión de este periodo escolar de nuestro seminario de investigación de la maestría en Ciencias Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Físico y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y esta vez, en esta primera plática, para abrir con broche de oro, nos acompaña el doctor Roberto Carlos Mondragón Álvarez, quien realizó sus estudios, si no estoy equivocado, desde la licenciatura hasta el doctorado en la Universidad Autónoma del Estado de México, en la UAMX, en el área de continuos e hiperespacios, y que actualmente se encuentra recién llegado a realizar una estancia postdoctoral con el grupo de trabajo que tenemos aquí en la UNACH, en teoría de continuos hiperespacios. Y es un gusto pues, tenerlos aquí. Bueno, digo tenerlos porque la próxima semana tendremos otra presentación de otro colega. Ya lo haremos público. Y pues bueno, Roberto nos va a platicar sobre el hiperespacio F sub n super k de X. Y pues te dejo el micrófono, Roberto. Muchas gracias. Ok, gracias por la presentación, Florencio. Bueno, vamos a platicar sobre el hiperespacio FNKX. Este hiperespacio fue un proyecto que se desarrolló durante mis estudios de doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Entonces, por ser la primera charla dentro de este seminario, de este nuevo periodo escolar, vamos a dar algunas definiciones básicas, ¿no? Vamos a comenzar con definiciones básicas y vamos a ir desarrollando pues, lo que hemos abordado de este hiperespacio, ¿no? Entonces, pues nuestros espacios de estudio pues, van a ser los continuos, que son espacios métricos compactos, conexos y no vacíos. Algunos ejemplos de estos, por ejemplo, el intervalo cerrado 0,1. Nosotros a cualquier espacio homeomorfo a este le llamamos un arco. Otro continuo muy simple es una circunferencia. Nosotros le llamamos a cualquier espacio homeomorfo a este una curva cerrada simple. Y otro continuo un poquito más elaborado, aquí estoy considerando dos circunferencias concéntricas, las más oscuras, y estoy considerando esa espiral que se aproxima a ambas circunferencias como lo mostramos ahí, ¿no? Y bueno, una infinidad de continuos de estos podemos pensar, ¿no? Y bueno, dado un continuo X, los hiperespacios de X son ciertas familias de subconjuntos de X con alguna característica particular, ¿no? Algunos de los hiperespacios de los que más se han estudiado, por ejemplo, el 2 a la X son los subconjuntos de X que son cerrados y no vacíos. C de X, la colección de elementos de 2 a la X que son a su vez conexos. Y para cada natural, Fn de X, los elementos de 2 a la X que tienen a lo más n puntos, ¿no? Estos hiperespacios dotados con la métrica de Hausdorff también resultan ser continuos, ¿no? Se han estudiado muchas propiedades de estos hiperespacios, ¿no? Nosotros vamos a enfocar nuestra atención un poquito al hiperespacio Fn de X. De hecho, el hiperespacio Fn de X, mejor conocido como enésimo producto simétrico de X, fue introducido por Borsuk y Ulam desde 1931 y hasta estos tiempos pues se sigue pues abordando, se sigue estudiando este hiperespacio, ¿no? Bueno, ¿y cuál es la onda de estudiar los hiperespacios? La onda de estudiar los hiperespacios es, si yo a un continuo le asigno una propiedad P, entonces la onda es ver si al considerar un hiperespacio, al menos de los que ya mencioné, ver si ese hiperespacio tiene la propiedad P o de manera recíproca,
¿no? Esa es como la onda de estudiar los hiperespacios, ¿no? Bueno, una de lo que se les estudia, ¿no? Muchas veces estas propiedades no son tan fáciles de estudiar, entonces se recurre a otra forma de poderlos estudiar, ¿no? Y dentro de esa otra forma, pues otra clase de hiperespacios que se han estudiado también ampliamente son los espacios cocientes entre hiperespacios. ¿Qué son estas cocientes? Pues en este caso, si yo considero h de x un hiperespacio para x y considero a f de x una colección específica de elementos de h de x, entonces el espacio cociente hx diagonal f, pues se obtiene del hiperespacio h de x al identificar a f a un conjunto de un solo punto. Geométricamente podemos aquí visualizar o pensar que aquí tengo un hiperespacio h de x, ¿no? Y dentro de este hiperespacio, pues yo puedo considerar pues una colección aquí específica de elementos de h de x que llamamos f. Entonces, como estoy diciendo ahí, pues el cociente pues no es otra cosa más que tomar a f dentro de h de x y hacerlo, llevarlo a un conjunto de un solo punto, ¿no? Ese sería a lo que estamos llamando un espacio cociente, en este caso entre hiperespacios, ¿no? Y bueno, pues para cuestiones de esta charla nosotros vamos a trabajar con un cociente dentro de los enésimos productos simétricos de X. ¿Vale? Bien. Entonces, para introducir nuestro hiperespacio, vamos a considerar X un continuo, n mayor que 1, y me voy a tomar K un elemento de Fn de X, es decir, K un subconjunto de X no vacío que tenga lo más n puntos. Y voy a definir la colección Fnkx, la colección de todos los elementos Fn de X que contienen acá, ¿no? Ese es mi conjunto, generalmente llamamos conjunto anclado en K, y voy a considerar al espacio cociente F, que denoto como F nk de X, pues tomo Fn de X y considero la colección de todos los que contienen acá y ya eso lo llevo a un conjunto de un solo punto. Ese va a ser mi cociente, ¿no? Ese es el cociente que nosotros vamos a abordar en esta charla, ¿vale? Bien, primera observación. Resulta que si K tiene exactamente n puntos, ¿no? Entonces, la colección de elementos de Fn de X que contienen acá, pues en este caso únicamente consta del elemento K, ¿no? Y para este caso, pues lo que se tiene es que, pues realmente no aplastaría, bueno, en teoría no aplastaría nada, ¿no? Y en este caso se tiene que el Fn de X es homeomorfo al espacio cociente Fnkx, ¿vale? Eso por cuestiones, o en este caso, cuando K tiene exactamente n puntos. Entonces, para cuestiones de la plática, pues vamos a estar pensando siempre que K tiene menos de n elementos, ¿vale? Para no tener esta cuestión de tener este homeomorfismo con el Fn de X. Bien. A su vez, si K tiene L puntos, donde L es menor estricto que N, pero mayor o igual que 1, pues resulta entonces que si yo considero a M como N menos L, el cual es mayor o igual que 1, la función F definida de Fm de X a Fnk, X dada por F de A igual a unión K, esta es una función que está bien definida, es continua y también es suprayectiva, ¿no? Esto se puede probar sin problema, ¿no? Por las propiedades que tiene. Y pues nosotros sabemos que una función, en este caso una función continua, preserva compacidad, en este caso entre espacios Hausdorff, y también preserva conexidad. Entonces, lo que estoy diciendo es que Fn de K, o al menos mi conjunto anclado, es imagen continua de un continuo, ¿no? Y entonces, pues podemos decir que en este caso mi conjunto anclado, Fnk, X, pues es un subcontinuo, ¿no? Esa es una propiedad que tenemos ahí para el conjunto anclado.
Y pues bueno, también se sabe que dentro de los espacios cocientes, cuando tengo un continuo e identifico un conjunto cerrado, lo resultante es un continuo. Entonces, en particular, pues mi espacio cociente que vamos a estudiar, pues resulta ser también un continuo, ¿no? Y pues bueno, esto está padre al menos en la teoría de continuos porque pues de cierta manera no me he salido de mi espacio de confort que son los continuos, ¿no? Bien. Una definición más, una función continua subproyectiva entre espacios topológicos de f de x a y se dice que es monótona si la imagen inversa de cada punto de y es conexo, o también lo podemos decir que las fibras de la función son conexas. Notación que vamos a estar utilizando es, voy a considerar como phi sub nk de x la función cociente que sale de fn de x a mi, en este caso aquí, es a mi espacio cociente fnkx, ¿vale? Ese va a ser eso va a denotar phi nk, la función cociente. Y en este caso, voy a denotar como corchecitos de A al punto que le asigna la proyección a un elemento del fn de x que no contiene acá. Y voy a denotar como f sub nk a la x al punto que asigna la proyección a un elemento A cuando contiene acá, ¿no? Esa va a ser mi notación. Y bueno, ya con esta notación, pues entonces lo que tenemos es que la proyección de un elemento A va a ser corchetes de A cuando la no contiene acá, y va a ser f sub nk a la x cuando la contiene acá. ¿Vale? Esa va a ser mi notación. Y entonces, por la definición, pues resulta que esta función cociente es monótona porque todas sus fibras o son un punto o es todo el conjunto fnk, x, es decir, la colección de todos los elementos que contienen acá, el cual ya dijimos que es conexo. Entonces, con eso tenemos que la función cociente es monótona, ¿no? ¿Qué otra cosa también tenemos acá? Lo que tenemos es que si yo considero a mi conjunto fnx, perdón, y dentro de él considero a la colección de todos los elementos que contienen acá, ¿no? Si a fn de x le quito lo rojo, pues entonces esto va a ser homeomorfo a yo tener mi cociente y le quito el punto que identificamos, ¿no? Entonces, esto es muy fácil de tenerlo. Basta con ver que la función cociente es homeomorfa fuera, perdón, es inyectiva fuera de todo lo rojo en fn de x, ¿no? Con eso tenemos que entonces el fn de x menos fnk, x es homeomorfo a mi cociente menos el punto que identificamos. Bien. Entonces, vamos a aprovechar el hecho de que se conocen algunos modelos geométricos para el F2 de algunos continuos, para en base a eso construir algunos modelos geométricos del espacio cociente que estamos abordando, y a partir de esos modelos geométricos, pues uno puede empezar a determinar propiedades que va a tener nuestro espacio cociente. Vamos a empezar por nuestro primer ejemplo más sencillo, que es el intervalo cerrado 0,1, ¿no? Vamos a considerar el segundo producto simétrico del intervalo, en este caso f2 de x, que como tal, pues nada más es el conjunto de subconjuntos del intervalo de a lo más 2 puntos. En este caso los estoy identificando como x, y, donde x, y están en el intervalo. Y no es difícil convencerse que este conjunto es homeomorfo a las parejas ordenadas en R2, A, B, donde A es mayor o igual que 0, A menor o igual que B y B menor o igual que 1. Y este último conjunto de R2, pues lo podemos identificar en el plano sin ningún problema y lo podemos representar mediante este triangulito relleno, ¿no? Vamos a identificar aquí, dentro de este conjunto, algunos subconjuntos muy particulares. Por ejemplo, cuando A coincide con B, entonces estaríamos en el conjunto de la forma A, A. En este caso estaríamos sobre la identidad
A, A, donde A se mueve desde 0 hasta 1. Entonces, un punto de aquí sería de la forma, en este caso, A, A, no, perdón, ¿sí? Entonces, este conjunto rojo, en este conjunto rojo vamos a poder identificar a todos los puntos de la forma A, ¿no? Posterior a eso, si ahora nosotros fijamos, por ejemplo, A como 0 y hacemos correr a B de 0 a 1, entonces estaríamos identificando todos los puntos de la forma 0, B. En este caso los podemos identificar en esta recta amarilla. Entonces aquí estaríamos identificando todos los puntos de la forma 0, A. Y si ahora, por ejemplo, fijamos a B igual a 1 y hacemos variar a desde 0 a 1, pues todos esos elementos los podemos identificar en este otro borde de este rectangulito, ¿no? Entonces aquí tendríamos todos los puntos de la forma A, 1. Si bien ahora fijamos un punto P, ¿no? Entre mayor estricto que 0, pero menor estricto que 1, podemos poder en su identificación de la forma P, P, ¿no? Y por ejemplo, si yo quisiera determinar dentro de este triangulito todos los elementos que contienen al P, pues entonces estaría identificando el conjunto de todos los puntos de la forma X, P, de tal manera que, por ejemplo, 0 es menor o igual que X y X hasta que tope con P, por ejemplo. Y estos, pues no es otra cosa más que todos estos verdes que estoy aquí identificando de esa manera. Y a su vez tengo que considerar también todos las parejas ordenadas de la forma P, X, de tal manera que P es menor o igual que X, menor o igual que 1, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este caso, estaríamos identificando todos estos verdes, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, si yo considero el F2 del intervalo y dentro del F2 del intervalo fijo un punto P, en este caso, si considero a P como 0, entonces en este caso estos amarillos van a representar a todos los elementos de F2 del intervalo que contienen al 0. Los rositas van a ser todos los elementos de F2 del intervalo que contienen al 1, ¿no? Y los verdes representan al conjunto de elementos de F2 del intervalo que contienen a P, donde P es menor estricto que 1 y mayor estricto que 0, ¿no? De esa manera serían como, digámoslo de esta manera, todos los anclados en algún punto del intervalo. Si ahora identificamos esos conjuntos a un solo punto, entonces, ¿qué obtendremos? Por ejemplo, si P está en el 0 en el 1, dijimos que los elementos de F2 del intervalo que tienen al 0 o que tienen al 1 están en un borde del triangulito. Y en este caso no es difícil convencerse que el cociente F2 módulo, todos los que tienen al 0 o todos los que tienen al 1, pues eso me homorfa una docena, ¿no? Eso pasa para cualquier punto que sea el 0 o el 1. Pero, por ejemplo, si P es un elemento distinto del 0 o del 1, ¿no? Habíamos dicho que dentro de la dos celda, de nuestro triangulito, los elementos que contienen al P es esto verde que tenemos aquí. Si nosotros eso lo identificamos, eso verde a un solo punto, entonces lo que tendríamos es una especie de 3 celdas pegadas por un solo punto, como lo tenemos aquí, ¿no? Y en este caso, este cociente para P distinto del 0 y el 1, vemos que ya se comporta un poquito de manera distinta al segundo producto simétrico del intervalo, el cual dijimos que era una docena, ¿no? Y pues esto nos motiva un poquito para estudiar propiedades del cociente que estamos considerando, ¿no? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir rápidamente de estos dos ejemplos de cocientes, ¿no? Dijimos que al menos que cuando P es 0 o P es igual al 1, ¿no? Resulta que el cociente es una docelda y en este caso estas dos celdas son homomorfas al segundo producto simétrico del intervalo, ¿no? Para el caso en que P es distinto del 0 y el 1, pues ya no tenemos un homeomorfismo con el segundo producto simétrico del intervalo, ¿no?
Bien. Y además, por ejemplo, si nosotros observamos un poquito, solo para ir adelantando algunas propiedades que vamos a ir abordando de estos espacios. Por ejemplo, pensemos otra vez en el 0 y el 1 y pensemos en el caso que estamos suponiendo que P es un punto distinto del 0 y el 1, ¿no? Una propiedad que tiene este punto P respecto al intervalo es que P, si yo le quito al intervalo P, entonces desconecta el intervalo, ¿no? Cosa lo mismo que está pasando con este punto rosa, que es el que identificamos, F2P del intervalo. Si yo a este punto dentro del cociente se lo quito, también desconectamos al hiperespacio, ¿no? ¿Eso será siempre posible o solo es una coincidencia en este ejemplo? ¿No? Vamos a ver más adelante que esto siempre va a ser posible. Bien. Veamos otro modelo geométrico para F2 de un continuo. Vamos a considerar ahora la circunferencia unitaria. No voy a entrar en detalles, pero para los que tienen nociones de los modelos geométricos, se sabe que el segundo producto simétrico de una circunferencia o de una curva cerrada simple es homeomorfo a una banda de Möbius. Es homeomorfo a una banda de Möbius donde, en este caso, la frontera corresponde al conjunto de los singulares de la esfera. En este caso, toda la frontera de la banda de Möbius corresponde a los unipuntuales de la circunferencia, ¿sale? En este caso. Y bueno, en este caso, si yo tomo un punto arbitrario en la circunferencia, pues por las propiedades que tiene la circunferencia de ser homogénea, pues realmente no importa dónde esté posicionado, puedo pensar en el singular P en ese lugar. Y bueno, también no es difícil convencerse que el conjunto de puntos en el segundo producto simétrico de la circunferencia, pues es este verde, ¿no? De hecho, en general, no lo dije, pero en general, resulta que cuando yo tomo un elemento en un continuo X y me fijo en los elementos del segundo producto simétrico de X que contienen AP, resulta que aquí siempre tenemos un homeomorfismo con el espacio original X, ¿no? Entonces, por eso que en este caso, para el segundo producto simétrico de la circunferencia, el conjunto de elementos que tienen AP, pues es homeomorfo a una circunferencia. La tenemos ahí, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué vamos a obtener si identificamos eso verde a un solo punto? Bueno, antes de hacer esa identificación, resulta que otra forma de poder ver a la banda de Möbius es una docelda, de esa manera, donde tenemos que identificar eso color rojo en esas direcciones, ¿no? ¿Vale? En este caso, pues 7 corresponde al punto P, que se tiene que pegar con esto igual para en la banda de Möbius, ¿no? Y bueno, entonces, regresando a lo que queríamos, esto verde pues va a representar conjunto de elementos en el segundo producto simétrico de la circunferencia que tienen AP. Ahora aquí es más fácil identificar eso verde a un solo punto. Lo hacemos, llevamos lo verde a un solo punto y ahora me hace falta identificar pues lo color rojito en esas direcciones, damos un poquito vuelta y pues no es difícil convencerse de que llegamos a una docelda. Entonces en este caso también tenemos ahora que el cociente para el F2 de la circunferencia, ¿no? Es una docelda. Y el segundo producto simétrico de la circunferencia es una banda de Möbius. Entonces aquí también tenemos espacios completamente diferentes, ¿no? Y bueno, ya que tenemos estos dos modelitos, pudimos nosotros mostrar de manera general lo siguiente. Pudimos mostrar que si yo tengo un continuo y además tengo dos puntos diferentes del continuo, de tal manera que el cociente con respecto a P y el cociente con respecto a Q en el F2 de X se pueden encajar en el plano, eso pasa únicamente cuando X es un arco o es una curva cerrada simple, como lo acabamos de ver en los modelitos, ¿no? Entonces, cualquier otro continuo distinto a
un arco o una curva cerrada simple, nunca voy a poder encontrar dos puntos cuyos cocientes se puedan encajar en el plano, ¿vale? Eso ya lo mostramos en los resultados que tuvimos en su estudio. Y pues como corolario rápidamente de este resultado, pues tenemos que si tengo un continuo de tal manera que F2 Px es homeomorfo a una dos celdas para cada punto del continuo, eso pasa únicamente cuando mi espacio es una curva cerrada simple, ¿no? Entonces logramos una caracterización de la curva cerrada simple en base a estos cocientes en el segundo producto simétrico, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a decir que dado un continuo X y un punto P, P va a ser un punto de corte. Si cuando yo le quito el punto al continuo, pues este lo desconecta. En otro caso vamos a decir que el punto no es de corte, ¿vale? Entonces, con respecto a las propiedades que mencionaba anteriormente en los modelos, pues tenemos esta primera parte, ¿no? Bueno, antes de eso una observación. Si yo tengo un continuo X y tengo un punto P en mi continuo, ¿no? Entonces resulta que el enésimo producto simétrico de X menos P coincide con el Fn de X menos el conjunto de puntos de Fn de X que contienen a P. Pues rápidamente, si yo tomo un elemento de aquí, es porque entonces, como subconjunto A está contenido en X menos P, y esto a su vez me implica que P no está en A. Y si P no está en A, pero A tiene a lo más en elementos, pues entonces A está en Fn de X, y A no está en Fn Px, ¿no? Y entonces, si lo volteamos al revés, también se cumple. Si tomo un elemento que no tiene a P, entonces es porque como subconjunto está contenido en X menos P, y a su vez este está en Fn de X menos P, ¿vale? Entonces tenemos esta igualdad de conjuntos, muy sencilla, pero nos sirve para probar algunas cosas que vamos a mencionar en un momento. Y bueno, en base a la propiedad del punto de corte, pues lo que ya habíamos observado en los modelos geométricos, tenemos lo siguiente. Si yo tengo un continuo X, n mayor que 1 y P un elemento del continuo, si el punto P es punto de corte, entonces es porque el punto que se comprimió dentro de Fn de X resulta también un punto de corte en el cociente, ¿no? Veamos rápidamente un bosquejo de la demostración de esta parte. Está un poquito sencilla. Entonces, realmente, pues como P es un punto de corte, entonces puedo encontrar abiertos U y V, no vacíos y disjuntos, de tal manera que X menos P es igual a U unión V. Y en este caso, pues resulta que el vectórico de U y el vectórico generado por V y X menos P, esos como vectóricos son abiertos, no disjuntos en Fn de X, ¿no? Y pues en este caso, estos abiertos, pues me generan, pues bueno, tenemos que Fn de X menos Fn de P, X es igual a la unión de estos dos abiertos no vacíos y disjuntos en Fn de X. Pero como habíamos dicho, Fn de X menos Fnp X, esto es homeomorfo a Fnkx, a mi cociente, menos el punto que identificamos, ¿no? Y entonces lo que estoy diciendo es que pues, realmente este de aquí es no conexo. No conexo, y entonces lo que podemos afirmar que entonces este cociente menos mi punto que identificamos es no conexo. Y con eso estamos concluyendo que el punto que identificamos, en este caso, pues no es conexo, ¿no? Entonces esa sería más o menos la forma de demostrar que cuando mi punto P en el continuo es de corte, es porque el punto que se identifica en el correspondiente cociente también es un punto de corte. Bueno, esa sería la implicación, ¿no? Ahora, como hacemos acá en matemáticas, ¿no? ¿Será cierto que el regreso a este resultado se cumple o no se cumple? Pues en este caso sí se cumple y lo escribimos de la siguiente manera. Si yo tengo un continuo X, n mayor que 1, y tengo un punto P en X, de tal manera que cuando identificamos
al punto en mi cociente, este punto es punto de corte en el cociente, es porque proviene que de P tiene que ser un punto de corte. Y pues aquí igual la prueba es un poquito sencilla. Es un poquito sencilla porque si suponemos que P no es punto de corte, es porque entonces X menos P es conexo. Y si X menos P es conexo, entonces el Fn de X menos P, que en este caso ya mencionamos que es igual a Fn de X menos Fn Px, también resulta ser conexo. Pero este último es homeomorfo a mi cociente, ¿no? A mi cociente menos el punto que identificamos. Y entonces lo que estaríamos diciendo que entonces este conjunto o mi cociente menos el punto que identificamos, pues es conexo. Pero esto no puede ser posible porque tenemos por hipótesis que este punto que se identificó es punto de corte, ¿no? La contradicción proviene de suponer que P es punto de corte. Entonces, pues aquí la conclusión es que P sí es un punto de corte, ¿no? Y bueno, entonces tenemos como conclusión es que el punto P en el continuo va a ser de corte si y solo si el punto que se identifica en ese correspondiente cociente también es de corte, ¿no? Es como ya lo veíamos en los modelos geométricos, ¿no? Pero en este caso, el cociente que estamos haciendo es con respecto a un punto. ¿Qué pasa ahora si yo considero o hago el cociente con un K que tenga más de un punto, ¿no? ¿Tendré o no tendré puntos de corte en este caso, ¿no? Pues resulta que no, porque resulta que si yo tengo un continuo X, tengo una N mayor que 1 y tomo K un elemento con más de un punto en Fn de X, resulta que el cociente menos el punto que se identificó, en este caso, esto sí es conexo. Lo que está diciendo es que cuando yo tomo K con más de un punto, el correspondiente punto que se identifica en el cociente ya no es de corte, ¿no? ¿Cómo haríamos un bosquejo de la demostración de esta parte? Pues hace falta, pues en este caso es suficiente mostrar que Fn de X menos Fn de K, X es conexo, ¿no? ¿Esto por qué? Porque resulta que estos dos conjuntos que estoy subrayando de color rojo, ya dijimos que estos dos conjuntos son homeomorfos, ¿no? Bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Como K tiene más de un punto, entonces, sin problema podemos observar que el F1 de X está contenido en Fn de X menos Fnk, X, ¿no? Y pues sabemos que F1 de X es un subcontinuo y pues, por lo tanto es conexo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una forma de ver que algo es conexo es ver que cualquiera dos de sus puntos se pueden conectar por un subconjunto conexo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es construir para dos puntos distintos a ver, déjenme. ¿Cuál es la idea de esto? Aquí la idea es tomar dos elementos distintos en Fn de X menos Fnk, X. Y la idea es construir un conjunto conexo dentro de Fn de X menos Fn de K, X que tenga estos dos puntos. Esa es una forma de ver que el Fn de X menos Fn de K, X es conexo. ¿Cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Voy a tomar un elemento A y voy a pensar que los elementos de A pues son A1, A2 hasta AM. Es un elemento de Fn de X menos Fn de K, X, obviamente con M menor o igual que N. ¿Vale? Después, pues vamos a pensar que A no intersecta acá. Vamos a pensar que A no intersecta acá. Entonces, lo que voy a hacer es definir funciones para cada I desde I igual con 1 hasta M. Voy a definir funciones que salen del continuo X al Fm de X, que ya dijimos que está contenido en Fn de X. ¿Cómo las voy a definir? Si en este caso, por ejemplo, a la F1 de X, ¿no? Acá a F1 de X, le quito el primer elemento de A
y le pego X, ¿no? Cada una de estas funciones que voy a definir pues son continuas, ¿no? Son continuas. Y entonces, en este caso, por ejemplo, si yo me fijo en la imagen de F1 de X, el cual va a ser un conexo, este va a tener, por ejemplo, de principio el elemento A. Y en este caso, F1 de X no intersecta al conjunto de los elementos de Fn de X que contienen acá, ¿no? ¿Vale? Por la construcción, en este caso, porque A también no intersecta acá. Entonces, todos los elementos de la imagen de F1, pues a lo más tienen la cantidad de elementos de A, pues en este caso ninguno tiene acá, ¿no? No los tocan, porque prácticamente todos los elementos de los puntos de la imagen de F1 de X están contenidos en A, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar en el F2. F2 de X, por cómo la estoy definiendo, es quito los primeros dos elementos de A y a partir del tercero le voy a pegar X, ¿no? Entonces, en este caso me faltó decir que la imagen F1 de X tiene al A y también tiene, en este caso, al A2 hasta el AM. Para este caso, la imagen F2 de X tiene al elemento desde A2 hasta AM y tiene desde A3 hasta AM. En este caso, estos son los elementos que me interesan. Y pues F2 de X tampoco intersecta a los elementos de Fn de X que contienen acá. Así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta tener F, en este caso FM de X, que nada más por la definición va a ser, en este caso, no, hasta, creo que aquí la definición nada más es hasta M-1, entonces FM-1 va a ser AM y le pegamos X. En este caso, la imagen FM-1 de X tiene a los elementos AM-1, el AM, y en este caso tiene al singular AM, ¿no? Entonces, realmente todo, si yo considero la unión de todas las imágenes de F y de X, todas se van a pegar y al ser conexos, entonces resulta que si yo considero la unión, a CDA lo llamo como la unión de todas las imágenes F de Y de X, como dijimos que todas se van a ir pegando de manera consecutiva y además le pegan al F1 de X, pues entonces lo que digo es que A está en CDA y esta unión de todas estas imágenes FI de X están contenidas en Fn de X menos Fn de K, X. Y como muerden al F1 de X, pues entonces realmente lo que acabo de construir es que geométricamente es, por aquí tengo al Fn de X, al Fn de X, ¿no? Por aquí tengo a Fn K, X, que son los elementos de Fn de X que contienen acá. Por aquí de rosa voy a poner al F1 de X, ¿no? Y entonces por aquí está el correspondiente A que estoy considerando. Y entonces lo que yo acabo de construir con CDA, pues es una especie más o menos así. Es un conexo que tiene a la, que muerde a F1 de X y que no intersecta a lo rojo. Entonces, si yo tomo dos elementos, ahora sí, A y B, fuera de lo rojo, ¿no? Entonces yo puedo construir el correspondiente CDA y también puedo construir el correspondiente CDB. Entonces el conexo que me sirve, en este caso el conexo que me sirve pues es CDA unión F1 de X unión CDB. Este es un conexo que tiene a los puntos A y B y que está fuera de lo rojo. Entonces al proyectar yo todo eso, genero mi conexo en el cociente que tiene a los dos puntos iniciales y que no tienen al punto que se comprimió. Y entonces eso me ayuda para determinar que Fn de K, X menos el punto que se comprimió es conexo. Y de esta manera podemos decir que
el punto que se identifica no es punto de corte. Algo similar pasa cuando también aquí me haría falta el caso cuando aquí la condición fue que a intersección K es no vacía, pero es vacía, perdón. Pero también podemos hacer algo similar cuando A tiene puntos de K. Nada más hay que evadir algunos puntitos y construir, hacer la misma construcción, cuidando un poquito que lo que se construye no intersecta al conjunto de anclados en K. Y entonces, pues de esa manera podemos tener que el conjunto que se identifica cuando K tiene más de un punto no es punto de corte. Y entonces ahora cabe la pregunta, bueno, ok, no hay puntos de el punto que se comprime no es punto de corte, pero los demás puntos, ¿qué pasa? Pues entonces resulta que de hecho cualquier punto distinto al que se identifica tampoco puede ser punto de corte en el cociente. Y para eso tenemos el siguiente resultado. Tengo un continuo X, n mayor que 1, y tenemos A y K elementos en Fn de X. Entonces, estas dos afirmaciones son equivalentes. K es igual al singular P, que está contenido en A, y P es punto de corte en X. 2. La clase de A, que es el correspondiente punto en el cociente, es punto de corte en Fn de K, X. Lo que estoy diciendo es para que un punto sea punto de corte en mi cociente, es porque el K debe de ser un singular y ese singular P debe de ser punto de corte en X. No hay otro. Entonces, de esa manera tenemos clasificados los puntos de corte en mi cociente. ¿Vale? Únicamente vamos a tener puntos de corte cuando punto inicial P es punto de corte en el continuo, y en este caso el que va a ser de corte es el punto que se identifica. ¿Vale? Entonces tenemos ahí identificados los puntos de corte. Otros resultados que se obtuvieron es que si X es un continuo, entonces X es localmente conexo, sí, solo sí, el cociente que trabajamos es localmente conexo. Si mi espacio inicial es arcoconexo, entonces mi cociente es arcoconexo. Y aquí en este caso el regreso a este resultado no siempre se cumple. Entonces lo que tenemos es que si tengo X una compactación del rayo con residuo M, y si M es arcoconexo y además los elementos de K están dentro de M, entonces mi cociente sí es arcoconexo. Con esto lo que tengo es que tengo un cociente arcoconexo que proviene de un espacio que no es arcoconexo. Aquí la hipótesis fuerte un poquito que tenemos es que el residuo es arcoconexo. Entonces la pregunta sería, ¿podemos debilitar esa propiedad de que el residuo sea o no sea arcoconexo? Y para esto tenemos el siguiente resultado. Igual tengo la compactación del radio 0,1 con residuo M. Y si yo tengo un elemento de a lo más n menos un punto en X, si el residuo es hereditariamente indescomponible o K tiene algún punto fuera del residuo, entonces mi cociente deja de ser arcoconexo, ¿no? Entonces sí necesitamos un poquito la propiedad fuerte de que el residuo sea arcoconexo. Otras propiedades que probamos es, tengo un continuo, si tengo K con más de un punto, resulta que mi cociente es aposindético, ¿no? Entonces, sin importar cómo sea mi continuo, cuando hago el cociente con respecto a K que tenga más de un punto, siempre mi cociente va a ser aposindético. Y para el caso de que hago el cociente con un solo punto, si tengo la compactación del rayo con residuo y P es punto del residuo, entonces mi cociente no es aposindético. Pero si desde un inicio yo al continuo le pido que sea aposindético, entonces mi cociente siempre será aposindético. ¿Vale? Y bueno, otro resultado que trabajamos es que pues mi cociente siempre va a ser unicoherente. Mi cociente siempre va a ser unicoherente cuando K tiene a lo más n menos un punto. Y pues hasta ahorita esos serían algunos resultados que se trabajaron en mi trabajo de doctorado. Estos resultados ya están publicados en un artículo de investigación. Y pues sería todo por hoy. Gracias. Bien, muchas gracias, Roberto.
¿Alguien tiene alguna pregunta para Roberto Carlos? Preguntan en el chat que si X es un arco, este tiene exactamente 2 puntos de no corte. Entonces, el FNK de X también tiene exactamente 2 puntos de no corte. Bueno, ahí la respuesta, bueno, no, se supone que cuando yo considero un arco, todos los puntos, excepto los extremos, son puntos de corte. Entonces no me queda claro a qué se refiere con que tenga exactamente 2 puntos de no corte. A los extremos, sí, ¿no? Los extremos son del arco son los 2 puntos que no son de corte. Pues en este caso, por lo que acabo de decir, pues entonces el cociente Fn, cuando K es justamente el punto P, sí es la misma cantidad de elementos. Bueno, tendría 2 puntos de no corte porque es el equivalente. P es de corte, sí y solo sí. El que identificamos fue de corte, ¿no? Y entonces con eso estaría diciendo que todos los puntos del cociente son de corte, a excepción de cuando considero los 2 que no son de corte. En este caso sí sería correcta la pregunta que nos preguntan ahí, sería afirmativa. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Pues parece que no. Bueno, entonces, pues de hecho, déjenme les comento, la propuesta de Roberto Carlos para trabajar en su estancia postdoctoral, pues es seguir ahondando en este hiperespacio y en otras cosas relacionadas con él. Entonces, pues ya en algún momento en el futuro veremos qué tanto se puede avanzar y pues ya tal vez habrá una plática como secuela de esta, ¿no? Bueno, pues le agradecemos a Roberto, le damos un aplauso virtual y pues con eso cerramos la sesión de hoy.